de frutas y verduras. Nuestros clientes siempre quedan satisfechos porque ofrecemos productos de primera calidad. Somos especialistas en cacahuates. Estamos ubicados en Mercado de Abastos, Módulo B, local 5 y 6, aquí en Fresnillo. Te atendemos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pedidos a domicilio al teléfono 93 248 78. Frutería Aparicio. Frutería Aparicio presenta XHEMA, la mejor, los invita en estos momentos a su programa de recreación espiritual, Sembradores al Aire. Pues los saludamos a todo nuestro auditorio de la mejor 107.9 a través de su programa Sembradores al Aire. Pues es un gusto, estamos comenzando el año y es nuestro primer programa de este año de Sembradores al Aire. Los saludamos con mucho gusto. También nos ponemos en contexto, estamos en este tiempo de renovación pastoral. Nuestro señor obispo nos ha dado su segunda carta pastoral. Y en este periodo, en este tiempo, pues se nos invita a la conversión pastoral, a ir buscando nuevas formas de hacer pastoral, de compartir la vida, de compartir nuestra experiencia, pues nuestra experiencia cristiana de diferentes maneras, de ir compartiendo también el sentido de nuestro hacer y quehacer como católicos cristianos aquí en Zacatecas. Entonces, pues los saludamos con mucho gusto en Sembradores al Aire, nuevo año, nuevas experiencias, una nueva oportunidad que nuestro Padre Dios nos concede de compartir, pues más que la fe, pues es la experiencia de esa misma fe que cada uno de nosotros pues vamos asumiendo y vamos ahora sí que experimentando día a día. Pues los saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida, comenzando pues en este contexto, como les decía, del año de la conversión pastoral. Y es importante que cada uno de nosotros veamos qué significa esto de la conversión. A veces escuchamos este término en tiempo de Cuaresma. Es un término que escuchamos mucho, la conversión. Y a veces pareciera que esto de la conversión se refiere a normas, a privaciones, a ayuno, a oración, y pues vamos malentendiendo el sentido de la conversión. Entonces, durante este tiempo reflexionaremos de una manera más amplia cómo el cristiano está llamado pues a estar en constante camino y en constante apertura de conversión, en constante, pues ahora sí que camino abierto pues al camino de la santidad. Nunca, pues de pronto hemos escuchado muchas veces que los conversos y que la fe y cómo las personas van cambiando. Nunca de pronto pareciera que escuchar que los conversos pues son aquellos que llegan a la fe después de estar alejados o de no tenerla. Alguien que se convierte, alguien que busca pues el sentido y que se encuentra con el camino de la fe cristiana. El converso por excelencia, si nosotros ponemos atención en la Sagrada Escritura, es Saulo de Tarso, que de un momento a otro pasa de perseguidor de los cristianos a apóstol apasionado. Entonces, pues ahí vamos encontrándole el sentido a la conversión. Pablo cambia su vida después de ser perseguidor a ser de pronto también un apóstol apasionado. En el mundo cristiano está todo ese ámbito de los renacidos que a partir de alguna experiencia espiritual se sienten llamados a un nuevo bautismo, a una nueva vida, a una nueva etapa. Vemos pues el caminar de santos como Ignacio de Loyola, que también pues en una lucha, en un combate en Pamplona, pues a través de estar pues en cama, de estar imposibilitado, a través de la lectura de la pasión de Cristo y de la vida de los santos, pues encuentra este camino de conversión, o más bien busca, y a través de su búsqueda pues se encuentra con el Señor Jesús. Se siente llamado a una nueva vida, una nueva etapa, y así habemos muchos cristianos, y también va habiendo conversos en el mundo actual. Y eso es lo importante, es lo que nos llama pues, a lo que nos llama nuestro señor obispo en su segunda carta pastoral, decir, bueno, pues como todos estamos llamados a vivir ese encuentro con el Señor Jesús. Gente que tras vivir alejados de la fe por distintos caminos, a menudo, tras tocar fondo o sentir el vacío de otros ámbitos,
tienen alguna experiencia que les lleva a abrazar la práctica religiosa. Habemos muchos cristianos que a lo mejor nos hemos arrutinado, nos hemos estancado en el caminar de nuestra fe y estamos pues llamados a desempolvar, a desasolvar pues esa vida espiritual. Estamos llamados pues a seguir confiando, a no tener miedo y ver pues cómo el mundo de conversión o la llamada a la conversión pues es algo que tenemos que ir buscando o que tenemos que buscar en este tiempo. Algunos de los conversos, más que miedo, deberían de darnos confianza, porque son personas que se han encontrado o que le van encontrando el sentido a su vida y que llegan apasionados con ese sentido de renovación. Y es el llamado, pues, que se nos hace a los católicos de Zacatecas de este tiempo a buscar, pues, esa renovación, a buscarle el sentido de conversión, a buscar, pues, esa experiencia de buscar nuevos caminos, nuevos rumbos, pues llegas con otras expectativas, con nuevas formas o quizá también nuevas experiencias, y eso es muy importante para todos. No todos, por supuesto, pero es muy frecuente entre estos perfiles de personas convertidas encontrarte personas que pasan de un extremo al otro y se sienten como Saulo, reencarnados. Llegan ahora sí que buscando cambiar pues certezas que a veces son inamovibles y látigos amenazantes con los que cuestionan la fe del resto. A veces se sienten tocados por Dios y cuestionan todo, la misma vida de los santos, o a veces la misma doctrina de la iglesia. Ellos son los verdaderos creyentes y a veces el resto solamente son tibios. Entonces, pues hay que ir buscando también como el punto medio, pues cuando vamos avanzando en nuestro caminar de conversión. Ellos son los apasionados por Cristo y los demás estamos entregados al mundo. Ellos son los fieles al magisterio y los demás solo contemporizamos con la sociedad. Ellos son los libres y tú el prisionero. Entonces, pues vamos viendo. Yo creo que vale la pena pues también pues asumir en nuestra vida pues sí todas estas expectativas o todos estos deseos, pero también en la justa medida, tener un equilibrio para pues no caer en ningún extremo ni en otro, porque también pues si todo nos parece mal, pues entonces no contribuimos mucho a la comunidad o al avanzar y caminar juntos, que es a lo que se nos llama en la sinodalidad. A veces pues hay muchas personas que llegan con esto y hubiera quien sirviera de mediador, o es necesario que haya quien sea mediador entre todas estas cosas o entre este tipo de personas para que pues se regulen, pudiéramos decir, todas esas temperaturas de dentro y que pues se siga creciendo en la misericordia y no tanto en amenazas, no tanto en comparaciones. Que se den un tiempo para comprender que la conversión no es una falsa perfección que enmascara los pies de barro, sino la comprensión de que todo el camino será dejarse tocar y sanar por el Dios que en Jesús nos invitó a buscar el reino. Esto es muy bonito, como la conversión no es una falsa perfección, no es decir, ya me convertí, ya estoy bien, ya casi huelo a santidad. Pues claro que no. La conversión no es una falsa perfección, no es algo que de pronto nos haga como que tener una máscara, pues, de que para esconder, pues, nuestras fragilidades, ¿no? Eso no es la conversión, sino comprender de que todo, pues, será mejor o que todo el camino será dejarse tocar y sanar por el Dios que en Jesús nos invitó a buscar el reino, su justicia, y en su espíritu hoy nos llama a hacer real el Padre Nuestro, vivir las bienaventuranzas y trabajar por la paz. Entonces, si los cristianos de Zacatecas de este tiempo buscamos, pues ya tenemos el contexto, ya tenemos el camino a seguir, que es la segunda carta pastoral de nuestro Señor Obispo, pero también tenemos en el Padre Nuestro, tenemos en las bienaventuranzas, pues un itinerario para trabajar, pues más que por la pastoral, sino también trabajar por la paz y la justicia que tanta falta nos hacen. Pues ahí tenemos pues cómo la conversión es tan importante para todos los creyentes, para todos los bautizados, para todos los cristianos.
Entonces, ahí cada uno de nosotros pues veamos pues esta reflexión y analicemos nuestra vida. Pues nosotros necesitamos ver cómo ir fortaleciendo nuestra vida de conversión, porque todos estamos en proceso de conversión. Nadie podemos decir, ya me convertí al 100%. No, tenemos que ver y tenemos que ir fortaleciendo, tenemos que fortalecer este camino de conversión, este proceso de conversión. Hemos escuchado cómo la Ruta 2020, como el 2020, pues ya cuando llegamos a lo de la celebración del sínodo, se nos habla de procesos. Cómo no se puede hacer una cosa de la noche a la mañana, sino que estamos hablando de procesos. Y entonces, si hablamos de la conversión, pues la conversión no es la excepción para hacer un proceso. Entonces, 12 consejos que debemos de tener en cuenta en nuestro proceso de conversión. Ahí debe de tomar nota para que no se le olvide ninguno. Porque quizás nosotros fuimos a un cursillo, fuimos a un retiro, vivimos un taller, vivimos una jornada de vida cristiana, vivimos un encuentro de arcoíris, que son momentos fuertes de oración, fuertes momentos de diálogo que generan en nosotros un deseo profundo de conversión y de seguir a Cristo en la iglesia que Él fundó, o sea, en la iglesia católica. Quizá estamos emocionados y esperanzados por construir un mundo mejor, porque cuando vivimos una experiencia, cuando vivimos un retiro, pues salimos muy emocionados y queremos transformar el mundo. Igual cuando sales del seminario, cuando sales a una parroquia, tus primeras parroquias, también sales emocionadísimo, con ganas de transformar la pastoral. Y aunque a veces la realidad choca con tus buenos deseos, tienes que seguir. Entonces quizá estás emocionado, esperanzado por construir un mundo mejor. Y es que regresar es increíble. O sea, cuando tú sales de tu encuentro, cuando sales de tu zona de confort, cuando llegas a esa realidad que tanto necesita de la conversión, pues sí es increíble. Sin embargo, hay algunas cosas que debes de saber para que no te des contra la pared a la primera y para que no te desanimes a lo largo de tu caminar de fe. Es por eso que vamos a darles algunos consejos para que los afronten con realidad en este lindo proceso de acercarse a Jesús y dejarse convertir por Él. Entonces, pues vamos buscando, vamos viendo, tomen nota. Primer punto, quien cambió fuiste tú, no los demás. Entonces, en nuestro proceso de conversión, pues, hablar de la decisión o de haber decidido comenzar a cambiar muchas cosas en nuestra vida somos cada uno de nosotros. Sin embargo, hay que recordar que nuestra familia, amigos, conocidos y el mundo en general son los mismos. La ventaja que ahora tenemos es que caminamos con la certeza de estar acompañados por Dios y ahora vemos el mundo entero con otros ojos. Entonces, hay que ver esto para no desanimarnos, porque a veces cada uno de nosotros tenemos toda la emoción del mundo, todas las ganas y los deseos de cambiar y de transformar. Y entonces, cuando llegamos y nos damos cuenta de que nuestra familia es la misma, nuestros amigos siguen igual, criticando es más a la iglesia y que critican lo que de pronto hacemos y nuestras actitudes, pues no debemos desanimarnos, porque lo que ha cambiado es que cada uno de nosotros hemos visto o vemos el mundo de diferente manera y aparte pues que no estamos solos. Un segundo punto es que a veces es bueno un cambio de amistades, de círculos sociales, por lo mismo que quien ha cambiado eres tú y no los demás. A veces es conveniente cambiar de círculo de amistad cuando estos no nos llevan a ser mejores personas y a alcanzar los ideales que ahora perseguimos. No se trata de cortar tajantemente nuestras amistades, sino de saber tomar distancia ante aquellas que no nos llevan a crecer en la meta que ahora seguimos. Pues ahí está, pues vemos pues cómo también es importante analizar nuestro entorno. Un tercer punto no es obligatorio ser perfecto de la noche a la mañana. Es un camino, es un proceso. Y a veces eso nos pasa. Nos exigimos demasiado, o hay católicos que buscan un proceso de conversión o que se sienten atraídos o que han tenido la experiencia de cambio en su vida y se exigen demasiado. De hecho, es casi imposible ser perfecto de la noche a la mañana. Bueno, Dios nos da la gracia, pero sí es obligatorio luchar todos los días por tratar de ser lo más coherentes que podamos con nuestra fe. El sentimiento de encontrarnos con Dios nos mueve a buscar la conversión, eso es muy bueno, pero recordemos que esta no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que nos tomará toda la vida, así que no nos desanimemos cuando veamos que surge en nosotros pues nuestro viejo yo, nuestros defectos, manías, problemas de actitud.
no nos preocupemos, hay que levantarnos y seguir trabajando en ser mejores. Entonces, recordemos, pues, no es obligatorio ser perfecto de la noche a la mañana en nuestros procesos de conversión. 4. Podrás sentirte tentado a dejar la iglesia. Claro, estás cambiando de estilo de vida. Quizá muchas cosas que antes hacías, hoy te das cuenta de que ofenden gravemente a Dios. Muchos al ver esto prefieren alejarse de la iglesia para callar a su conciencia y siguen con su estilo de vida de antes. Pues dicen, no, pues es que esto es muy difícil, es que yo no puedo. Y entonces a veces se dejan vencer o se obstaculizan. También dentro de la iglesia hay personas que no viven de forma coherente con su fe. Que eso no te desanime. Cristo nunca prometió que su iglesia sería perfecta e irreprochable. Al contrario, prometió que el trigo y la cizaña estarían mezclados hasta el fin de los tiempos. Entonces, es importante, pues, ver que, pues, nuestras tentaciones, nuestros desánimos, pues, son normales, pero, pues, cada uno de nosotros, pues, debemos de darnos cuenta de que Dios está en nosotros, actúa a través de nosotros y que nos fortalece. 5. Recuerda que la fe no es un sentimiento. Habrá momentos en los que te sientes muy bien y que todo sea muy bonito. Disfrútalos, hay que disfrutarlos. Pero también hay que tener en cuenta que habrá otros en los que no nos sintamos nada. No sintamos nada. De pronto la sequedad espiritual. O peor aún, te sientes desolado. San Ignacio de Loyola habla de la desolación. Esos momentos de frialdad espiritual. Recuerda que el amor de Dios no se mide por lo mucho o lo poco que sientes. No permitas que la flojera o el desánimo te priven de ir a misa, de orar o de leer un poco la Biblia. Sabrás que tu fe ha madurado cuando los sentimientos no sean tu motivación. ¿Cuántas veces no nos sentimos, ay, es que se sentí muy bonito, es que ahora no sentí nada bonito, es que ahora sentí cosas, y nos dejamos guiar por los sentimientos? Entonces, pues no permitas que la flojera o el desánimo te priven de ir a misa. Es que ahora no tengo ganas, es que ahora tengo mucha flojera, es que, ay, no, estuvo bien aburrido, ahora el padre no dijo nada interesante, ahora no me hizo sentir bien. Y de pronto, pues, la flojera o estas cosas, pues, nos privan de orar, nos privan de ir a misa. Sabrás que tu fe ha madurado cuando los sentimientos no sean tu motivación, sino la convicción de amar a Dios simplemente por amarle, aunque no sientas bonito. Entonces, pues de pronto hay pruebas, hay situaciones que no nos hacen sentir muy bien, pero pues tenemos que seguir adelante en nuestro caminar de fe, en nuestros procesos de conversión. 6. Crece en la oración. La oración es muy importante para todos aquellos que estamos en el caminar de conversión. En los retiros se te enseña un método para orar que es muy bueno. Y es que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia o que van a misa han vivido pues alguna experiencia de encuentro con nuestro Padre Dios, o tienen alguna experiencia de oración, o a veces hay muchos que pues la rutina, la costumbre, pues la tradición, pues la obligatoriedad, pues por eso lo hacen. Entonces, para orar necesitamos muchas cosas, pero tenemos cada uno de nosotros pues nuestros propios hábitos de oración. Crecer en la oración y aprender formas nuevas es muy importante. Recuerda ir poco a poco, no establezcas metas pesadas que después te puedan aburrir. Esto es en todo. A veces, no, es que voy a rezar el rosario todos los días en la mañana y en la tarde y al mediodía, y de pronto pues a veces si no lo hacemos convencidos, pues esto nos puede aburrir. Recuerdo que hay que ir buscando, pues tenemos muchos recuerdos en nuestros procesos de conversión. Y entonces necesitamos también ver que tenemos que entrenar nuestro espíritu. El espíritu también se debe entrenar. Pues hay que comenzar con unos 10 minutos de oración, de 10 así 15 minutos al día, en la mañana y en la noche, rezando unos misterios del rosario. Después vas aumentando. Entonces, si nosotros tenemos como de pronto mucha pereza para la oración, pues hay que comenzar poco a poquito. Si hacemos un Ave María con el corazón y lo hacemos pues ahora sí que con la confianza y la certeza de que Dios nos escucha y de veras conectamos con nuestro Padre Dios ese corto tiempo, pues ya estamos haciendo mucho, ya estamos aventajando. Entonces, pues ahí tenemos ese punto, crecer en la oración, es de ir de más a menos, de menos a más, es ir buscando pues el sentido de que Dios nos escucha, pero irnos habituando en la oración, al menos. Les decía, pues nuestra oración del Santo Rosario, nuestra celebración eucarística, si podemos meditar algún salmo. Está el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 91, que son muy importantes para nuestro fortalecimiento espiritual.
El 7, quizá tu forma de pensar era distinta a la que la iglesia te propone ahora. A veces nos sentimos conflictuados porque, no, pues vamos al templo o escuchamos la doctrina y a veces nosotros creíamos que lo que hacíamos estaba bien y nos damos cuenta que estábamos en un error. Como sabrás, la iglesia se opone a temas muy polémicos de hoy en día. Si ello no te agrada, investiga, pregunta. La iglesia no toma decisiones arbitrarias y tampoco pretende sustituir tu cerebro. A veces decimos o pensamos que la iglesia nos hace coco wash, o nos quieren lavar, o nos quieren, pues ahora sí que hacer personas poco pensantes, y no es así. Hay que cuestionar. Para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Y entonces a veces pensamos que entramos a la iglesia y no tenemos esa capacidad no sé, de confrontar o de dialogar, y no es así. Sin embargo, pues ten siempre la certeza de que la iglesia vela por el bien del ser humano en su totalidad, no solo de sus sentimientos. Y es que como que la mayoría de los cristianos tenemos la pereza de investigar, la pereza de aprender, la pereza de seguirnos preparando para ser mejores cristianos. A veces, bueno, les vamos a dar un taller de bioética y nadie va. Les vamos a dar un taller de sacramentos y nadie va. Vamos a proponer o proponemos estos círculos de estudio y nadie va. Entonces, pues es importante la preparación del cristiano. Entonces hay que aprender. Sí, vamos a misa, nos quitamos el sombrero, pero no nuestra manera de pensar, no es nuestro cerebro, no es nuestras cabezas. Entonces ahí está la invitación. No hagas del grupo al que te integras un grupo social, también es muy importante. Si no te estás integrando a uno, búscalo, pues vivir la fe en comunidad es más sencillo. Así cada uno de nosotros nos vamos fortaleciendo a través de las experiencias de los demás. Pero recuerda que no es un grupo social al cual asistes solamente para ser amigos o para después irte a cenar, a pasear o a buscar novio o novia. Que tu grupo parroquial o movimiento eclesial sea un lugar de encuentro con Dios y una oportunidad de crecer en la fe y de madurar espiritualmente. Haz amistades allí que realmente te lleven a Cristo. Entonces, pues ahí está. Muy claro el punto número 8. El punto número 9, fórmate. No que te tengas que formar y hacer fila. El primer mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, pero también con toda la inteligencia. Comienza a estudiar la Biblia, poco a poco, a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo lo que creemos. Fíjense, por ejemplo, hay muchos círculos bíblicos o muchos talleres que se dan de Biblia o círculos bíblicos, talleres bíblicos, y a veces hay 2 o 3 personas que asisten pues a estas preparaciones. Es poco, a veces no asistimos, echamos la culpa ahorita por la pandemia, luego que por la violencia, pero es importante. Busca videos en YouTube de predicadores católicos o toma un curso de apologética, pero en los que están en la recta sintonía con la iglesia, porque luego a veces escuchamos muchos youtubers o mucho contenido, hay mucho contenido, pero a veces el contenido que escuchamos o que consumimos pues no es el que más nos forma, no es el que más contribuye a nuestra realización cristiana. Si nosotros encontramos algunos contenidos interesantes, pues podemos preguntar al sacerdote de nuestra parroquia, podemos preguntar al catequista si estas personas o estos contenidos son apropiados para nuestros procesos de fe. Y aparte, bueno, pues también hay que ver si estamos comenzando nuestro proceso de fe o de conversión, pues no vamos a empezar con alta teología, hay que empezar poco a poquito, como ya lo decíamos. Lo que sea que hagas para crecer en tu conocimiento de la fe, que comienzas a practicar es bueno. Mucha gente te va a cuestionar. Es bueno poder dar razón de lo que crees, ya decía San Pedro en una de sus cartas. Hay que saber dar razón de nuestra fe. Entonces, como decíamos en el punto 6, hay que proponernos metas sencillas y reales. Hay que perseverar y ser constante. A veces, pues hoy sentimos el deseo y el gusto del encuentro con nuestro Padre Dios. Llegamos a nuestra parroquia o a nuestras capillas, a nuestras comunidades, con todo el deseo de mejorar, porque pensamos que están estancados y que lo único que les hace falta a esas comunidades o a las parroquias para seguir creciendo es nuestra presencia. Y así hay muchos agentes que llegan y cambian, quitan a los encargados, quitan a las personas que ayudan y ya no regresan. No son perseverantes, no son constantes.
Y así hay muchas personas y nos vamos encontrando con personas que llegan convencidísimas. Dicen, Padre, es que yo me he encontrado con mi Padre Dios y tengo el deseo de servir y casi han descubierto, pues ahora sí que la clave para la mejora en la iglesia. Y no es así. No te desanimes, el proceso de conversión es lento. Entonces, es lento, no es así, no es rápido, no es rápido, no es rápido. Cae cuantas veces quieras, pero siempre levántate. Para una tarea como la que has empezado, no dejes los sacramentos. Entonces, los sacramentos son muy importantes en nuestros procesos de conversión. No es bueno alejarnos de ellos. Si, por ejemplo, una persona habla de que ha estado muy cercana a nuestro Padre Dios o que Dios le habla y no se acerca a los sacramentos, pues hay que pensarlo, hay que pensarlo. Por lo menos la confesión y la comunión es muy importante. Hay que rezar mucho y haz que poco a poco Cristo comience a ser el centro de tu vida para que Él camine contigo. Estamos hablando de la conversión, ¿por qué? Pues porque nuestro caminar de fe, nuestro caminar de iglesia en Zacatecas nos invita precisamente en este año 2022 pues a ir redescubriendo el caminar de conversión. Lo vamos a estar escuchando, toda nuestra pastoral girará pues en nuestros procesos de conversión pastoral, pero la conversión comienza de manera personal. El punto número 11 es que tenemos que hablar de Cristo, pero vívelo más de lo que predicas. A veces podemos hablar muy bonito de que nos hemos encontrado con Cristo, de la experiencia del amor de Dios en nosotros, pero pues no manifestamos ese encuentro con Cristo, no manifestamos ese amor de Dios en nosotros, que en lo que haces, dices, compartes en tus redes sociales, incluso en lo que compras, se note que sigues a Jesús de Nazaret. Hay una frase buenísima que le atribuyen a Francisco de Asís: prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. Pues ahí está un reto a hacer vida a esa frase, un reto para todos nosotros, un reto de todos los días. Habla de Cristo, pero con tus actitudes y acciones. Sé coherente porque, pues ahora sí que sí, las palabras invitan, pues el ejemplo arrastra, ¿verdad? Recuerda que eres católico en todas partes, no nada más cuando vas a misa, ¿verdad? La fe permea tu vida entera, o debería serlo. A ti que estás comenzando a vivir la fe, pues te invito, te ruego, te suplico encarecidamente, de rodillas, no seas católico solamente en tu parroquia. El mundo necesita de ti y de tu ejemplo para saberse amado por Dios, y más en este tiempo. Y es la invitación de nuestro señor obispo en su segunda carta pastoral. Cómo cada uno de nosotros estamos llamados a encarnar, a vivir, a mejorar, a llevar pues el mensaje de salvación en todas partes. Ahí está la invitación y el llamado. Tu ejemplo, pues el mundo necesita de ti, de tu ejemplo, para saberse amado por Dios. A veces pensamos que nosotros qué podemos ofrecer al mundo, nosotros qué podemos hacer o qué podemos decir. Pues podemos hacer mucho, porque quizá a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, otros, los alejados, se acerquen más a nuestro Padre Dios y encuentren en nosotros pues esa semilla de fe o ese punto de encuentro. Quizás seamos ese vínculo o ese puente que ayude a otros a su encuentro con nuestro Padre Dios. Pues espero que lo que hemos escuchado esta mañana no nos desanime. Si acabamos de comenzar nuestros procesos de conversiones o tu proceso de conversión y no sabes ni por dónde empezar, sería bueno buscar, pues, como los decía, algún consejero, pues algún catequista, alguna persona de nuestras parroquias, pues nuestro papá, nuestra mamá. Ya si es necesario acudir a la confesión, pues hay que confesar y pedir un consejo al sacerdote, pues alguien que nos ayude, alguien que nos fortalezca en nuestro caminar de fe, pero sin abusar, pues, porque a veces, pues sí, tenemos a alguien que nos acompaña, a alguien que nos dice el camino, que nos va mostrando el camino, pero pues a veces abusamos o también a veces lo tenemos de adorno. Entonces, pues como lo decíamos al principio, en el caminar de conversión, en nuestros procesos de conversión, pues siempre tenemos que tener un equilibrio. Recordar pues cómo estamos en este año 2022 y pues se nos llama, o nuestro señor obispo a través de su carta pastoral, también en el documento conclusivo de la Asamblea Sinodal Diocesana,
se nos invita o se nos va encaminando pues a esta renovación, a esta conversión pastoral. Y pues para tener una conversión o una verdadera conversión pastoral, pues es importante saber pues cómo avanzar o qué es la conversión o cómo crecer en este caminar. Y es lo que estaremos pues ahora sí que ofreciendo en estos programas de Sembradores al Aire, pues algunas reflexiones que lo ayuden a usted, que nos ayuden a todos a avanzar pues en estos procesos de conversión, en estos procesos de fe. Pues ahí tenemos saludos para las personas que nos escuchan esta mañana. Juventina Pereira Mendoza, ay. Juventina Pereira Mendoza, pues chis. Bueno, aquí no puedo ver todos los mensajes. Lupita Frausto, Coco Rodríguez, Verónica Trejo. Bueno, pues a todas las personas que esta mañana nos han escuchado, Bombón Torres Lira, y a todas las personas recordarles, pues hay que seguirnos cuidando. Si usted está enfermito en su casa y nos ha escuchado esta mañana, pues recordarle, pues no está solo. Todos estamos orando por usted, estamos unidos a ustedes ahí donde están. Hay que seguirnos cuidando, recordarles pues quienes van a asistir a misa este domingo, pues recordar las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el gel a la puerta, pues cada uno de nosotros seguirnos cuidando, pues recordar pues que estamos pues viviendo un momento crítico en este punto, vamos comenzando el año, la pandemia pues nos va tocando otra vez nuevamente, pero tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir confiando en nuestro Padre Dios y como lo decíamos, en el caminar de nuestra fe, en el caminar de conversión, pues no estamos solos, igual en la enfermedad, en la soledad, en la angustia, en la tristeza, pues tampoco, hay que confiar que Dios está con nosotros y que nos ayuda. Pues bueno, pues los saludamos a todos con mucho gusto, con mucho cariño, vamos comenzando este nuevo año con toda la actitud, pues ahí les dejamos estos consejos que debemos de tener en cuenta en nuestros procesos de conversión, 12 consejitos, nada mal, si de esos 12 nos quedamos con 4 o 5 o 6, pues es muy bueno. Entonces, pues nos despedimos esta mañana, el Padre Miguel lo extrañamos, no llegó, no llegó el Padre Miguel, ahí te mandamos saludos, Miguel, creo que ahí nos estás viendo. Y pues bueno, saludamos a todas las personas, los esperamos el próximo sábado, Sembradores al Aire, por Decanato Fresnillo, no pierdan, pues ahora sí que el hilo, vamos a tener pues nuevos proyectos, nuevas propuestas para este nuevo año en este contexto de la conversión pastoral. Pues me despido de mucho gusto, me despido de ustedes, no con mucho gusto, sí me da como angustia irme, pero los saludo, los abrazo y pues los bendecimos. También en esta mañana de sábado, ya casi a la mitad de enero, Fede, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, Frutería Aparicio, Fede Controles, pues Dios les pague a todos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado con el Padre Salvador y dentro de 15 días pues con el Padre Miguel y su servidor. Buenos días.